El hablar y pensar bien ya es un poco más difícil, ya tienes que tener otra manera de funcionar. Pero mira, el pensar, el hablar y los hechos, hacerlos igual, eso ya no puedes. No. Ahí es donde fallamos. Es como sueños. Ahí es donde fallamos. Es como sueños. Ahora, lo que sueños. sí podemos hacer es reconocer los fallos constantemente, que los tenemos todos, no creernos tan buenos como creemos que somos, saber que caemos cada 3 décimas de segundo, y reconocerlo y ponerte en vías de a ver si lo quitas y haces algo más solidario y mejor. Es todo lo que puedes hacer. Sí. Estaríamos hablando largamente. Estamos terminando. Pepe Osorio, digamos, bueno, me está dejando por ti protejo. Más palabras. ¿Pero por qué? Quizás la idea que da mi look, que llaman ahora, que es mi imagen, no va muy en concordancia con mi manera de pensar. Me veis más frívola que vistiendo que pensando. Pero no, mira, yo rompí los moldes hace muchísimos años, pero no con la idea de romperlos, sino porque era cómodo. Sí. Porque yo no sé pegar unas mangas a un traje, pero sí sé poner unas mangas sueltas, que son las que necesito para pintar. Sí. Entonces, claro, empecé a hacerme mi ropa por comodidad, y porque además llegó un momento que mi economía no me permitía andar pagando mucho por las cosas. Voy a ser un poquitín pícaro. ¿Qué? ¿Pintaste un cuadro desnudo? Muchos. Pinté un cuadro a mi hija desnudo cuando tenía 16 años. Se me criticó mucho. Y yo no entendía aquella crítica porque era un cuadro tan limpio, tan sumamente, todo en azul, tan sumamente, ¿qué te diré yo?, virginal, vamos a llamarlo así, que el que lo viera mal es que tenía la mente muy sucia. Porque si tú ves una Madonna dándole el pecho de mamar al niño, ¿piensas mal? No piensas mal. ¿Por qué ver un desnudo de una mujer joven vas a pensar mal? Sí, porque digo yo una cosa, que si la persona es bella, vestida, más hermosa, es bueno, yo creo, no, porque mira, lo que no puedes hacer del desnudo es una cosa pornográfica. Sí. Eso es muy sucio, eso es muy feo. Pero un desnudo, como yo te digo, de esa manera que la niña tenía las piernas cruzadas para que no se le viera el pubis, que tenía un pecho chiquitín porque era una niña, y que además ella me pidió que le pusiera el pelo por la cara, sí, y yo se lo puse para que no la reconocieran, que la reconocieron, por eso lo criticaron. Pero es que yo creo que en arte, si no eres porno, el arte no es feo, los desnudos de arte. Los desnudos, el arte no tiene cosas de esas, es distinto a lo demás. No tiene esos movimientos, ni esas lascivias, no. El arte es arte. Sencillamente así. Bueno, pues gracias, Pepa, por cederme esta conversación, esta entrevista. Estoy totalmente orgulloso, muy contento. Y tengo que estar yo y agradecida. Al fin y al cabo, pues me has elegido para por lo menos hacerme preguntas, y a mí me gusta mucho responder. Sí, y vamos a dejarte pues que sigas con tus cuadros, con tus fantasías. Y que, vamos, que... Fantasías tengo pocas. Lo que tengo es creatividad, ilusión, intuición, más que fantasía. La fantasía al ser humano, no te creas que es bueno para él. Crea mundos fantásticos que no existen. Los pies tienen que estar en la tierra y la cabeza arriba. Me llamo Alejandro Mieres Bustillo, nací en la provincia de Palencia, en un pueblo que se llama Astudillo. Después de allí vivimos en la capital de la provincia 3 años, el año 36 hasta el año 39.
Después 15 años en Madrid, desde el año 39 al 53. Y ya metido, después de hacer los estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, me metí en la vida profesional de enseñanza y estuve pues 4 años en la provincia de Soria, en Burgos de Osma concretamente, 2 en Elche y 40 y pico en Gijón. Me dedico profesionalmente a la pintura y la escultura, al diseño, he hecho un poco de todo eso. También tuvimos aquí una academia privada de preparación para los alumnos que querían aprender a pintar, a dibujar y en general bastantes para ingresar en las escuelas de Bellas Artes o de arquitectura. En fin, en Gijón, además lógicamente de dedicarme a la enseñanza, está dedicándome constantemente a la pintura y aunque menos tiempo dedicado a ello, a la escultura. Me he jubilado hace 8 o 9 años y ahora solo trabajo concretamente en el mundo de la pintura, en mi profesión, pues después de avatares y accidentes que prácticamente todo el mundo conoce. El incendio de un taller que me destruyó gran parte de la obra y ahora pues bueno, colaborando con otros compañeros en la formación de una asociación asturiana de artistas visuales. Fundamentalmente esa es mi vida profesional. Bueno, sigo con Alejandro Mieres. La escultura que vamos a hablar, cómo fue, tal, etcétera, se llama el cubo. Fue instalado en 1995. Sus materiales, pues, están compuestos por vidrio y luz, que después él nos va a decir por qué y bueno, una serie de cosas. Y está el cubo, este monumento o figura, que después nos lo va a decir, está situada en la Plaza del Humedal, antigua Plaza de los Mártires. Alejandro, vamos a hacer historia. ¿Qué es el cubo? El cubo en realidad es una parte del conjunto de la plaza que fue lo que me interesó diseñar, porque se trata de un enclave ciudadano complicado, de cruces de calles, de cruces de paseos y sobre todo de mucha circulación de automóviles, móviles, autobuses, etc. Entonces, la complicación que había, el problema que había en principio, era dentro de aquel maremán de sonidos, de motores y de contaminación. Mi propósito fue crear un espacio abierto, tranquilo, para la ciudadanía que quisiera o cruzar, o esperar, pasear, o sentarse en la plaza. Es decir, había que crear un espacio mucho más habitable que lo que era hasta entonces. Sí, porque digamos que de noche se ilumina. O sea, de día, pues nada, es ahí una cosa que uno... Y todo por la noche, pues es precioso. Yo lo he visto, pues y además es precioso. Vidrio y luz, materiales. Cuéntame. Con la intención de que palpitar, es decir, el cambio de luces significa simbólicamente una intención de pluralidad, es decir, el monumento que había antes era un monumento con una sola intención o con una sola significación ideológica. Entonces el cubo, en lugar de eso, lo que hace es plantear que a partir de ciertos momentos que los conocemos históricamente, las ideas son libres de expresar, de comunicar, de manifestarse y desarrollarse. Un poco la variación de colores significa esa pluralidad ideológica.
además, claro, de un elemento decorativo y de palpitación que un poco representa, pues, al entrar en Gijón desde fuera, que se viene pues, de todo el país, carretera, digamos, Oviedo en general, ¿sí? Pues la aceptación del visitante y la bienvenida de una ciudad que palpita y que vive de acuerdo con el respeto a las ideas de los demás, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que significa a niveles ideológicos, representado pues por los colores que son lo que resulta, digamos, un elemento decorativo. Para construir la plaza, el elemento menos aparatoso, menos volumétrico, que es esa escalinata que va desde en el centro de la altura normal o media hacia los extremos, que declina hacia la altura de la misma plaza, ¿no? Es un lugar donde incluso la gente, pues aparte de sentarse en la escalinata o pasear, hay quien hasta toma baños de sol en determinadas horas y determinados momentos, o los viajeros se citan y esperan allí, ¿no? Sí. Es un lugar de acogida. Sí, porque digamos que está para situarnos en donde está entre la Fede o Renfe, que ahora, bueno, sí, con esto del Metrotren, pues bueno, sabe Dios qué será. Ya. Y en Alsa. Sí. Y luego, bueno, está, pues eso, la calle Corrida, o sea, que está muy céntrico. Y, sí, es un centro, digamos, donde la gente, pues, va ahí a pasear y se concentra bastante gente. Sí, realmente en principio había dudas, incluso nos comunicaban unos arquitectos jóvenes, pensaban de todas maneras va a parar aquí la gente porque la contaminación, el ruido, etcétera. Pero no, el lugar ha sido bastante bien acogido y está constantemente, digamos, poblado como lugar de estancia, ¿no? Del público y de los niños mismos. Sí, solamente tienes ese extracto o tiene más en Gijón y en otras partes. Cuéntame algo de historia. Obras de tipo escultórico es la única obra pública que he hecho. Fue una ocasión excepcional y realmente intervinimos ahí dos pintores y yo en esas formas que hemos citado, y Bernardo Sanjurjo en los elementos decorativos en el suelo, sí, elementos decorativos de color. Se acompañan de unos jardines que generalmente no están muy cuidados, pero bueno, ahí están. Sí. Hemos recorrido la historia del cubo, que es lo que más, digamos, es el trabajo trabajo entre escultores. Gracias a Alejandro. ¿Cómo? Gracias Alejandro. Gracias a ti, gracias a vos. Y seguimos paseando viendo unas escultoras. Muy bien. Que es muy interesante. Muy bien, de acuerdo. Bueno, galería de escritores. A mi lado tengo a un personaje para mí pues muy importante en Asturias. No vamos a hablar de nada, simplemente vamos a hablar de literatura. Don Pedro de Silva, Cienfuegos Jovellanos. Pedro. Bueno, yo empiezo Don Pedro. Bien. ¿Me das permiso para llamarte Pedro? Por favor, si no te llamo yo Don Miguel. No. Bueno, entonces empezamos mal. Pedro nació el 18 de agosto de 1945 en Gijón. Pedro, ¿cómo empezaste a escribir? Empecé a escribir poesía. Y empecé a escribir, pues, en realidad empecé a escribir pequeños versos con rima, aleluyas, pequeñas cuartetas, jocosas, festivas, cuando era estudiante de bachillerato. Y luego empecé a escribir lo que yo llamo literatura, es decir, escritura que tiene la vocación de emocionar. Cuando estaba estudiando Derecho, pues a los 18 o 19 años escribí mi primer poema serio. Y por aquella misma época empecé a escribir artículos de prensa. Sí, dime un poquitín cómo fue tu infancia.
Pues fue como, yo creo que fue una infancia tipo, como todas las infancias de los niños de mi época, de la clase media, digamos así, ¿no? Estudiante en un colegio de curas, sometido por tanto a todo el conjunto de limitaciones y de prohibiciones propios de la época y propios del colegio de curas. No podría decir que fue una infancia feliz, pero sería demasiado decir que fue feliz, ¿no? También, ¿no? Yo era un estudiante y un colegial taciturno, con no muchos amigos, muy metido en mí. Posiblemente esa sea una característica que luego le acabe convirtiendo a uno en escritor, porque todo lo que va almacenando a lo largo de una niñez poco extrovertida, luego tiene necesidad de devolverse al mundo exterior, ¿no? Sí, luego vamos al mundo literario. ¿Cómo fue? Estamos recorriendo infancia, vamos a la juventud. ¿Cómo fue tu juventud? Tipo, bueno, la minifalda, el rock and roll, el yeye, el 600... Bueno, 600 no tuve. ¿Ya el viejo? Yo la verdad es que 600 en aquella época lo tenían muy pocos. Yo creo que yo tenía un amigo rico que tenía un 600. Y yo creo que no teníamos amigos que tenían coche en aquella época. Yo tuve mi primer coche al terminar la carrera. En 1966 o 67 tuve mi primer coche. Y la juventud pues fue como todas, fue la juventud de la gente de los años 60 en provincias. Era todo igual, ¿no? Era una juventud donde experimentábamos pues la sensación de que estaba ocurriendo algo distinto, que se percibía pues a través de la música. Había en el aire la idea de que estaba pasando algo, pero quedaba muy lejos aquello que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba pasando eran los años 60, pero en los años 60 a provincias llegaban muy cadenciosos, muy limitados, apenas llegaban ondas de lo que era la explosión de cambio de los años 60. Yo efectivamente era bastante amigo de la música, del baile, del deporte también. Era un estudiante normal, yo creo que era normal en casi todo, ¿verdad? Bien, ¿y te conviertes en abogado? Me convierto en abogado por tradición familiar. Mi abuelo era abogado, mi padre abogado, mi tío bisabuelo abogado, y yo en realidad quería ser arquitecto. Sí. Yo quería ser arquitecto. Todavía hoy me sigue pareciendo que la arquitectura es el gran arte. Pero yo en aquella época quería ser arquitecto. Pero bueno, tuve que seguir la tradición familiar y luego no me arrepentí. Luego quise ser periodista. A mitad de la carrera de abogado quise ser periodista. Y mi padre se las arregló para disuadirme de que de esa otra carrera y convencerme de que me quedara estudiando la de Derecho, ¿no? Sí, oye, antes de continuar, yo soy muy curioso. Jovellanos, ¿no tiene que ver nada con el mítico Jovellanos? Jovellanos, bueno, mi Jovellanos no tuvo hijos, ¿eh? Sí. Mi familia desciende de la hermana de Jovellanos, de la hermana mayor. Ajá. Y bueno, la casa natal de Jovellanos era propiedad, lo que hoy es museo, era propiedad de mi abuelo, que la vendió por un precio muy bajo, casi simbólico, al Ayuntamiento de Gijón, y ahí nació mi madre. En la casa natal de Jovellanos nació mi madre. Ajá. Bien, seguimos. Disipado mis dudas, pues yo soy muy curioso. Pues, libros publicados. Ya no me acuerdo de cuántos fueron, ¿no? Pero bueno, son unos cuantos. El primero que publiqué fue de poesía, se llamaba La Ciudad, en una colección que se llamaba El Bardo. El segundo que publiqué fue un libro sobre... Cuéntame un poquitín sobre, al mismo tiempo que vas... El Bardo, el primer libro era un libro de poesía sin rima, de poesía libre, bastante comprometida desde un punto de vista político. No muy político, no político estrictamente, comprometido socialmente, que era la poesía que se hacía en la época, ¿no? El segundo libro fue un ensayo sobre Asturias, que se llama El regionalismo asturiano, donde trataba de proponer una serie de contenidos que debería tener una posible autonomía para Asturias. Esto tiene el mérito de que fue escrito en 1975, cuando ni había constitución ni se sabía en qué podía consistir un estatuto para Asturias, ¿no?
El tercer libro fue otro libro de poesía, que se llamaba La luna es un instrumento de trabajo. Era una poesía en parte más intimista, había una parte que ya era poesía amorosa, y terminaba con un cuento dedicado a la luna llena. El cuarto fue otro libro sobre Asturias, se llama Asturias, Realidad y Proyecto, que ya contenía un proyecto que se parecía bastante al que luego convertí en el proyecto político cuando me presenté a las elecciones de 1983 autonómicas. El quinto yo creo que fue una novela que se llamaba Proyecto Venus Letal, que la publiqué con seudónimo porque era una novela muy irreverente, muy arriesgada, muy alguien podría pensar incluso que sacrílega, y entonces la publiqué cuando estaba en mi anterior trabajo, de presidente del Principado. La publiqué con seudónimo. El sexto fue otro libro de poemas, Los gestos de la tarde, que también publiqué cuando era presidente, que es un libro más melancólico, más dentro de, digamos, de la serie de libros de poesía, más escéptico, más triste. Después publiqué una colección de ensayos sobre Asturias, que se llama El druida en el bosque, que son artículos que había publicado en la Nueva España, artículos muy extensos, y que dieron lugar a ese libro, que era un conjunto de reflexiones inmediatamente después de haber dejado el poder autonómico en Asturias. El siguiente, ya voy perdiendo la cuenta, fue otra novela. He dejado atrás otro libro que era un libro de discurso